Hola chicos, bienvenidos a la clase correspondiente a virus de las hepatitis. Este tema entra en la UP número 5 de Incuria, que es la UP en la que se ve todo lo relacionado con patología hepática. Cuando hablamos de los virus de las hepatitis, hacemos referencia a los virus A, B, C, D y E de las hepatitis, justamente. Son 5 virus que tienen afinidad, que tienen tropismo por el tejido hepático, por lo cual se conocen como virus hepatotropos. Pero lo que tienen que conocer es que hay otros virus hepatotropos distintos a los 5 virus de las hepatitis, tales como el virus herpes simple, el virus de la fiebre amarilla, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, entre otros, ¿sí? Con respecto a los 5 virus de las hepatitis, son virus que pertenecen a distintas familias, por eso algunos son ADN, otros son ARN. Van a diferir también en sus vías de transmisión, sus patogenias, la posibilidad de profilaxis y el tratamiento. Para algunos hay vacuna, para otros no. Algunos no tienen tratamiento, otros no lo necesitan. Algunos de los que sí tienen tratamiento son más fáciles de tratar que otros, etc. Algunos de estos virus de las hepatitis poseen la capacidad de generar infecciones crónicas e incluso cáncer hepático, que son básicamente los virus B y C. Cuando nosotros hablamos de la historia natural de una infección, en términos generales, ¿qué es lo que ocurre? Yo me infecto, contacto con determinado microorganismo, mi sistema inmunológico lo conoce, lo reconoce, monta una respuesta inmunitaria contra el mismo, y en algún momento voy a lograr, gracias a mi sistema inmunitario, eliminar a ese microorganismo, sacarlo de mi cuerpo y adquirir inmunidad de por vida. Bueno, eso es muy variable en lo que hace a las infecciones virales. En casi todas las infecciones virales hay una importante interacción entre el virus y la respuesta inmunológica del huésped. Particularmente en lo que son los virus B y C, no todas las personas que estén infectadas con el virus B o con el virus C van a hacer una hepatitis crónica. Hay casos en los cuales la persona logra la curación. Hay otros casos en los cuales esa persona no logra la curación y se establece una hepatitis crónica. ¿De qué va a depender eso? Eso es muy variable. Va a depender de la interacción entre el virus y el sistema inmunológico del huésped. No va a ser lo mismo que una persona previamente sana, un adulto joven, que nunca tomó alcohol, que nunca tuvo otra patología hepática, se infecte con un virus de la hepatitis B, no va a ser lo mismo que una persona que ya tenía un hígado dañado por el alcohol, porque es una persona que viene tomando alcohol por muchos años, o una persona que haya tenido, por ejemplo, hepatitis A en el pasado y ahora tiene una hepatitis B. No es lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué van a compartir los 5 virus de las hepatitis? La signo-sintomatología de la presentación clínica aguda. Es decir, en los casos en los cuales estos virus generen una infección clínica aguda, es decir, sintomatología aguda, días o semanas después de haberse la persona infectado, la clínica de esta hepatitis viral aguda va a ser malestar general, náuseas, falta de apetito, dolor abdominal, vago, difuso e ictericia. Desde el punto de vista bioquímico, se van a caracterizar las hepatitis virales agudas por hiperbilirrubinemia y aumento de las transaminasas. Serológicamente, vamos a poder detectar, tanto en la sangre como en el hígado, el ADN viral, y en la sangre vamos a encontrar anticuerpos contra los antígenos del virus. Histológicamente, las hepatitis virales agudas se van a caracterizar por necrosis e inflamación hepatocelular. Bueno, un poquito más con respecto a la clínica de las hepatitis agudas, en principio van a tener un periodo de incubación que puede durar hasta 20 semanas.
el virus se va a hacer detectable en la sangre, pero los niveles de bilirrubina y transaminasas van a permanecer normales y no se detectan anticuerpos en la incubación. Luego la persona va a entrar en una fase preictérica, que va a durar hasta 10 días, en la cual van a aparecer todos estos síntomas inespecíficos que les mencioné previamente, tales como fatiga, náuseas, falta de apetito, dolor vago en hipocondrio derecho. Ahí van a aparecer los primeros anticuerpos contra el virus, poquitos al principio. Los títulos virales todavía están muy elevados y las transaminasas en este momento van a empezar a aumentar. Fíjense cómo las transaminasas aumentan cuando nuestro organismo empieza a montar una respuesta inmunitaria frente a ese virus. Luego vamos a tener una fase ictérica en la cual va a aparecer la coluria y la ictericia, empeoran la fatiga y las náuseas, y también puede haber anorexia, pérdida de peso, febrícula o fiebre, ¿sí? El examen físico muestra un hígado palpable y doloroso, ¿sí? Siempre que yo tengo un paciente con hígado palpable y doloroso, el primer diagnóstico diferencial que debo plantearme es una hepatitis viral aguda. ¿Estamos? Bien. Hay hiperbilirrubinemia total y directa, y las aminotransferasas o transaminasas están muy altas, hasta 10 veces más altas del valor normal. Los niveles virales comienzan a disminuir en este caso. ¿Por qué? Porque siempre que los anticuerpos aumentan mucho, la carga viral cae. Es lo mismo que pasaba con el HIV, por ejemplo. La duración de la patología clínica es variable, oscila entre 1 y 3 semanas. Y bueno, la remisión se va a manifestar con resolución de todos los síntomas mencionados y de todas las variables de laboratorio que mencioné. La hepatitis crónica se define como la enfermedad de más de 6 meses de duración. Se va a dar en el 2 a 7% de los casos de hepatitis B del adulto. Para resumir, podemos decir que la hepatitis B en un adulto, en el 5% de los casos, va a hacer esta transición hacia la cronicidad, mientras que en un niño que la adquirió en forma transplacentaria, en el 95% de los casos. Entonces ahí les queda 5 más 95, 100, como para que se acuerden. Es muy poco probable que un adulto infectado con hepatitis B haga una hepatitis B crónica. Ahora, es muy probable que un recién nacido que nace con hepatitis B haga una hepatitis B crónica. Bien, y la hepatitis C en el adulto, en el 50 a 85% de los casos, transiciona hacia la cronicidad, o sea, muchísimo más frecuente que en la hepatitis B. La hepatitis fulminante se define como aquella en la cual se produce encefalopatía hepática. Básicamente, ¿en qué consiste la hepatitis fulminante? Hay un déficit muy importante y muy rápido de la función hepática. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esta transición hacia la hepatitis fulminante? Desde el laboratorio o desde la clínica, se va a manifestar principalmente por una prolongación en el tiempo de protrombina, o sea, el TP, ¿sí? Que es uno de los tiempos de la coagulación. ¿Por qué? Porque el hígado justamente sintetiza los factores de la coagulación. Entonces, si yo les estoy hablando de que hay una falla en la función hepática, que se da en forma rápida, ¿sí? Digamos, en horas o días, desde que la persona sufrió la afección hepática, claramente la coagulación se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, siempre el factor pronóstico más importante de una insuficiencia hepática aguda es la prolongación del TP. Otros signos de mal pronóstico son el agravamiento y la prolongación de la ictericia, la ascitis y la disminución del tamaño del hígado. Pero las transaminasas y la carga viral tienen escaso valor pronóstico. Es más frecuente esta hepatitis fulminante en la hepatitis A, B, D y E, pero no es frecuente en la C, porque en la hepatitis C hay una escasa respuesta del sistema inmunitario.
como yo les había mencionado hace un rato, por lo general, la patogenia en lo que son los virus, las hepatitis virales, el daño hepático muchas veces es producido por nuestro propio sistema inmunitario, de manera tal que si hay una buena respuesta del sistema inmunitario, las transaminasas van a estar elevadas, porque justamente nuestra respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos CD8, TCD8, va a destruir hepatocitos en el afán de destruir el virus. Y cuando se destruyen los hepatocitos, las enzimas hepáticas pasan a la circulación. Entonces, eso no va a ocurrir mucho, no va a ocurrir en gran magnitud en lo que es la hepatitis C. Ese también es uno de los motivos por los cuales la hepatitis C transiciona hacia la cronicidad. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta inmunitaria vigorosa por parte del huésped montada contra el virus C, de manera tal que el virus puede persistir en el hígado de la persona. Y esta cursar en forma asintomática, porque tanto los síntomas como la elevación de las transaminasas son básicamente una respuesta que se da gracias a la acción de nuestro sistema inmunológico. Por eso, en general, los hepatólogos siempre dicen, si una persona hace una hepatitis B o C aguda, es una persona que muy probablemente no vaya a hacer una hepatitis crónica, porque significa que tiene un sistema inmunitario que está respondiendo en forma vigorosa, que está destruyendo células hepáticas en el afán de destruir el virus, y sí, estoy perdiendo células hepáticas y estoy teniendo dolor y fiebre y síntomas y transaminasas elevadas, ictericia y coluria, sí, pero estoy eliminando el virus, de manera tal que no voy a transicionar a la cronicidad. En cambio, si yo no tengo un sistema inmunitario competente, el virus persiste y persiste en el hígado de estas personas y estas no hacen síntomas ni manifestaciones de laboratorio. Bueno, vamos a empezar con lo que respecta a la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un virus ARN desnudo. La transmisión de este virus se da por vía fecal-oral. Fíjense, la transmisión fecal-oral me habla de un grupo de personas que va a estar en riesgo, ¿sí? Que son los niños, justamente, porque los niños en el jardín de infantes, en la guardería, juegan en el piso, tocan el piso, se tocan la cola, se meten la mano en la boca, le meten la mano en la boca al compañero, y esa es la forma a través de la cual se transmiten las infecciones por vía fecal-oral. ¿Qué es lo que pasa con la hepatitis A? La hepatitis A es una infección para la cual desde principios de este siglo hay una vacuna que se aplica al año de vida. De manera tal que actualmente la hepatitis A es poco frecuente en los niños. Pero hay otro grupo poblacional de riesgo y está formado por el grupo de personas que establece relaciones sexuales oroanales. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que no solamente los niños estén vacunados, sino también los adultos. En general, la hepatitis A es una infección autolimitada que no va a transgredir hacia la cronicidad, ¿sí? No trasciende a la cronicidad. Es decir, es una infección autolimitada, como yo les dije previamente. El sistema inmunitario va a ser capaz de detener esta infección, de manera tal que la hepatitis A crónica no existe. Es una infección que va a cursar siempre en forma aguda, con la clínica que ya mencioné, porque va a ser la misma para todos. Yo desde la clínica no puedo diferenciar, no puedo decir este paciente tiene una hepatitis A, B, C, D o E. Desde la clínica no, porque la clínica es inespecífica. Bien, va a tener hasta un mes de incubación, ¿sí? Tiene una alta contagiosidad, porque el virus se elimina en las heces hasta semanas luego del inicio de los síntomas, y ya se venía eliminando desde 2 semanas antes de que los síntomas empiecen. ¿Cómo voy a hacer para diagnosticar una hepatitis A en una persona en quien lo sospecho? Busco anticuerpos en la sangre de estas personas. ¿Qué anticuerpos? IgM antivirus de la hepatitis A. Y bueno, la vacuna que les comenté que se coloca a los niños al año de vida es una vacuna a virus inactivo.
Bueno, con respecto al virus B. El virus B es un virus ADN envuelto y sus vías de transmisión son vía parenteral, relaciones sexuales y por vía transplacentaria. ¿Sí? Es un virus oncogénico, es un virus que tiene un bajo porcentaje de transición a la cronicidad cuando la persona lo adquiere en la adultez, es decir, por vía horizontal, la transmisión horizontal, es decir, por contacto sexual o sangre con sangre, eso es transmisión horizontal. En cambio, la transmisión de madre a feto se llama transmisión vertical. La transmisión vertical de hepatitis B genera en el 95% de los casos recién nacidos con hepatitis B. Y esos recién nacidos tienen un altísimo porcentaje de hacer una hepatitis B crónica. Bien, hay 3 antígenos importantes que deben conocer que forman parte de este virus de la hepatitis B. Primero vamos a tener el antígeno S. El antígeno S es el antígeno de superficie o surface. Tiene su actividad básicamente radica en liberarse al plasma cuando el virus se integra a la célula hepática. O sea que si yo encuentro este virus en la sangre, significa que el virus de la hepatitis B está integrado en los hepatocitos. ¿Se lo puede detectar en la sangre? Sí. ¿Y qué significa si yo encuentro en la sangre de una persona anticuerpos anti-S? Eso me indica curación o vacunación. Ahora vamos a ver cómo diferencio curación o vacunación. Moraleja, los anticuerpos anti-S no van a aparecer en la circulación en una persona que tiene una hepatitis B activa, no detenida, una persona que no está curada, no van a aparecer. Por eso, cuando aparecen, significa que la persona se curó, o sea, es un signo de buen pronóstico. Después vamos a tener al antígeno E. El antígeno E es un antígeno que se secreta al suero cuando el virus se replica, de manera tal que si yo lo detecto, significa que el virus se está replicando en el hígado. ¿Se puede detectar en la sangre? Sí, y los anticuerpos contra el antígeno E, o sea, las inmunoglobulinas anti-E, aparecen también en la recuperación, es decir, otro signo de buen pronóstico. ¿Estamos? No van a aparecer las inmunoglobulinas anti-E hasta que la persona no se esté recuperando. Y por último tenemos el antígeno C, que es el antígeno del core o de la cápside, ¿sí? Básicamente es un antígeno que queda retenido en los hepatocitos hasta que es incorporado a los viriones, es decir, a las nuevas copias del virus de la hepatitis B. Es un antígeno que no se libera al plasma, por lo que no voy a poder detectar el antígeno C per se en la sangre. Sí voy a poder detectar anticuerpos anti-C. Y ahí voy a tener una diferencia. IgM anti-C o IgG anti-C. Y es muy importante, son muy importantes estos anticuerpos anti-C porque me van a permitir diferenciar en una persona infectada entre una infección reciente y una infección tardía. ¿Cómo diagnostico la hepatitis B? La hepatitis B aguda, desde el laboratorio se diagnostica con la detección del antígeno S. ¿Sí? Eso es lo que quiero que recuerden. Yo sé que es medio un lío, ¿sí? Recordar el diagnóstico de hepatitis B, todos los antígenos y los anticuerpos. Pero ustedes, si son médicos de un centro de salud y sospechan que un paciente tiene una hepatitis B, lo que tienen que pedir es antígeno S. Después, si ese antígeno S viene positivo, voy a pedir otros anticuerpos para ver en qué estadio de la infección se encuentra esta persona. Pero lo primero que tienen que pedir es antígeno S. ¿Sí? Ningún anticuerpo en principio para la detección. ¿Estamos? Ahora, yo tengo una persona que es antígeno S positiva. ¿Qué me interesa saber ahora? Me interesa saber si esta persona antígeno S positiva se infectó hace 2 semanas o se infectó hace 2 años. Es decir, ¿esta persona tiene una hepatitis B aguda o tiene una hepatitis B crónica? Ahora sí voy a pedir los anticuerpos anti-C, IgM o IgG.
Si la IgM anti-C viene positiva, además del antígeno S, esta persona se infectó recientemente, es una hepatitis B aguda. Y si tiene IgG anti-C, además del antígeno S, esta persona tiene una hepatitis B crónica. Pero recuerden, lo primero que tengo que pedir ante una sospecha de hepatitis B, o para ver, todos nos deberíamos hacer este estudio todos los años, ¿sí? Para ver si tenemos hepatitis B, la detección del antígeno S, junto con la DDRL, el ELISA para el HIV, ¿sí? Y la detección de hepatitis C también, o sea, son las 4 infecciones de transmisión sexual silenciosas, ¿sí? Esto es lo que se recomienda que toda persona se realice al menos una vez al año. Bueno, no se utiliza la PCR, ni la detección del antígeno E, ni la detección de los anticuerpos anti-S para el diagnóstico, ¿sí? Se utilizan para el pronóstico y para el seguimiento, porque las personas que tienen la carga viral positiva de hepatitis B, o sea, la PCR positiva y el antígeno E, esas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar hepatitis B crónica. Porque ¿qué dijimos que significaba tener alta carga viral y tener antígeno E en circulación? ¿Qué dijimos que significaba tener antígeno E en circulación? Replicación viral. Entonces, por lo general, la presencia del antígeno E en la sangre se va a correlacionar con alta carga viral de hepatitis B. ¿Estamos? Y eso es de mal pronóstico. Si esta persona mantiene esa carga viral y ese antígeno E positivos y altos por mucho tiempo, es muy probable que esta persona haga una hepatitis B crónica, ¿sí? Con esos dos elementos yo voy a ir siguiendo a esta persona. Yo voy a esperar que después de un determinado tiempo de infectada la persona con el virus de la hepatitis B, la carga viral vaya bajando, ¿sí? Y se negativice ese antígeno E y empiecen a aparecer los anticuerpos anti-E. Eso es un signo de buen pronóstico, eso me está diciendo que la persona se va a recuperar. Como dice ahí, la pérdida del ADN del virus B o del antígeno E es un hallazgo serológico favorable. Bien, de igual manera, la pérdida del antígeno S y la consiguiente formación de los anticuerpos anti-S también son indicativas de recuperación. Ahora, en los pacientes que tienen una hepatitis B crónica, es decir, por más de 6 meses, vos lo seguís y lo seguís a este paciente, como dije recién, y tiene la carga viral que no le baja y el antígeno E que no se le negativiza, esta es una persona que tiene una infección crónica activa, es decir, que hay daño hepático activo y hay replicación viral, de manera tal que hay una alta progresión a cirrosis y o a hepatocarcinoma. En cambio, los pacientes con hepatitis crónica que presentan baja carga viral y ausencia del antígeno E son los que se consideran portadores inactivos, asintomáticos, ya que en ellos el virus sigue presente pero no se replica. Esa es la diferencia entre ser un portador inactivo y estar curado. Una persona que está curada es una persona que ya no tiene virus en el hígado. En cambio, una persona que es portador inactivo es una persona en cuyo hígado el virus todavía está presente, nada más que está inactivo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una pequeña, pero más alta probabilidad en el portador inactivo de que la enfermedad se reactive, ¿sí? Mientras que en el curado esa probabilidad es casi nula. Bien, este cuadrito es muy importante, es básicamente un cuadro que les va a permitir diferenciar, ¿sí? Esto lo tienen que razonar, yo no quiero que lo memoricen, fíjense. Infección crónica con replicación viral y daño hepático activo, o sea, una persona que hace más de 6 meses se infectó con el virus de la hepatitis B, de manera tal que el antígeno S va a ser positivo, porque lo necesito para el diagnóstico. ¿Cómo sé que tiene una infección crónica? ¿Sí? ¿Cómo sé que tiene una infección crónica? Porque voy a tener las IgG anti-C positivas, ¿sí? IgG anti-C positivas, bien, de manera tal que es una infección crónica. ¿Cómo sé que esta persona todavía no está curada y que sigue activa la infección? Porque todavía no tiene IG anti-S, o sea, no tiene inmunoglobulinas anti-S.
¿Cómo sé que se está replicando el virus? Porque tiene el antígeno E presente y no tiene las inmunoglobulinas anti-E presentes y tiene la carga viral detectable por PCR con títulos elevados. De manera tal que esto es una infección crónica con replicación viral y daño hepático activo. Después vamos a tener el portador asintomático, que es una persona que va a tener presente el antígeno S, todavía no va a tener la inmunoglobulina anti-S, porque como yo les dije, el virus sigue integrado en el hepatocito, de manera tal que esta persona no está curada. Esa es la diferencia entre un curado y un portador asintomático. El virus está integrado al hepatocito, por eso tengo el antígeno S presente, pero no se está replicando, por eso no tengo antígeno E, y bueno, la carga viral va a estar baja. Después vamos a tener a los curados, en los cuales el antígeno S ya no va a estar presente, pero sí las inmunoglobulinas anti-S. En este caso vamos a tener presentes las inmunoglobulinas anti-E, porque básicamente el virus dejó de replicarse, y vamos a tener presentes las inmunoglobulinas G anti-C, pero la carga viral no va a ser detectada. Y por último, los vacunados, que deberían ser la mayor parte de ustedes, todos deberían tener la vacuna, ¿sí? Lo único que voy a poder detectar en una persona vacunada es la inmunoglobulina anti-S, ¿sí? Porque la vacuna contra el virus de la hepatitis B se hace a partir de ese antígeno. ¿Cuál es la diferencia serológica entre el vacunado y el curado? El vacunado no tiene por qué tener inmunoglobulina G anti-C en su circulación, porque el hecho de que esta persona tenga inmunoglobulinas anti-C significa que en algún momento contactó con el virus, y si esta persona está vacunada, nunca contactó con el virus, solamente contactó con el antígeno S. Bueno, ahí está la vacuna. La vacuna está hecha a partir del antígeno S, básicamente. Por eso se generan anticuerpos anti-S. Y esto es lo que me interesa, más allá de que el calendario lo deben conocer y deben saber todo lo que tiene que ver con la colocación de estas vacunas. ¿Sí? Esto lo suelen preguntar. Fíjense, el calendario, en el calendario esta vacuna está contemplada para recién nacidos y a los 11 años. ¿Sí? La de la hepatitis B sola. Y además, a los 2, 4 y 6 meses, la vacuna de la hepatitis B está incorporada en la quíntuple pentavalente. Y para cualquier adulto que no haya recibido esta vacunación a los 11 años, que es el esquema de adultos de la hepatitis B, se lo vacuna en cualquier centro de salud. Y esto lo suelen preguntar. ¿Cómo es el esquema? El esquema es 0, 1, 6. O sea, hoy me vacuno de acá a un mes y me vacuno de acá a 6 meses. Son 3 dosis. ¿Sí? Bien, ¿y qué es el dosaje de anticuerpos? El dosaje de anticuerpos básicamente se hace en personas que ya recibieron la vacuna para ver qué tan bien vacunadas están y qué tan bien respondió su sistema inmunológico a esa vacuna. Porque hay personas que no son buenos respondedores a las vacunas. Entonces por ahí requieren otras dosis. Entonces ese dosaje de anticuerpos a mí me va a decir, no, mira, tenés un montón de anticuerpos, no necesitas vacunarte nunca más. O me va a decir, che, tenés una cantidad de anticuerpos que no va a ser suficiente en caso de que vos contactes con el virus, por lo que se te recomienda volver a vacunar. ¿Sí? Lo ideal es que 10 miliunidades por mililitro sea el, el dosaje de anticuerpos que arroje en una persona que ya recibió la vacunación. Con esa cantidad de anticuerpos se considera un nivel protector para toda la vida. Por lo tanto, esa persona no va a tener que revacunarse. Bueno, pasamos la página. Hepatitis C. La hepatitis C es un virus ARN envuelto, también es un virus oncogénico y es una infección con posibilidad de progresión a la cronicidad. Como habíamos dicho hace un rato, entre un 55 y un 85% de las personas que hacen hepatitis C van a tener hepatitis C crónica por una cuestión de que yo les mencioné, básicamente lo que yo les mencioné hace un rato. Es muy poco probable la hepatitis C aguda clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una escasa respuesta inmunológica por parte de nuestro organismo al virus C. De manera tal que no va a haber una importante destrucción del hígado. Por lo tanto, no va a haber un hígado palpable y doloroso, ni clínicamente va a ser muy manifiesto.
Pero sigilosamente y progresivamente, ¿sí? Esta persona va a ir transicionando hacia una cirrosis, porque el virus sí está en el hígado y sí va generando daño. Pero esta cirrosis se va a manifestar años, décadas más tarde, hasta 20 años más tarde se puede manifestar, 20, 30 años más tarde. ¿Sí? Es un virus bivalente, porque en este caso yo voy a estar o infectado o sano, no como en el virus B, que tengo otras variables como portador asintomático, curado, etc. Bien, la respuesta inmunitaria evidenciada frente a este virus es escasa, lo cual explica tres cosas. Las IgM antivirus C no se utilizan para el diagnóstico, ¿sí? No suelen progresar a la hepatitis fulminante y progresa a la cronicidad en un alto porcentaje de infectados. El diagnóstico se hace con PCR, ¿sí? Si es positiva, el paciente está infectado, punto. Si es negativa, el paciente no está infectado, punto. ¿Sí? O sea, acá hablamos de una infección bivalente. ¿Estamos? Ahora, la transición a la cronicidad en una persona con PCR positiva se va a evaluar con la persistencia de la positividad de la PCR, además de las IgG antivirus C. No IgM, porque como les dije previamente, nuestro organismo no va a producir bien las IgM antivirus C. Y el criterio de curación básicamente es la negativización de la PCR. Acá no vamos a hablar de... no vamos a hacer el diagnóstico de curación por anticuerpos, directamente es por una PCR negativa. Entonces, es mucho más fácil para estudiar el virus C porque es PCR positiva, PCR negativa. Punto. ¿Estamos? El virus C lo que tiene es que es un virus que muy frecuentemente hace hepatitis crónica, hace hepatitis crónica, no hay profilaxis, no hay vacuna, ¿sí? Y el tratamiento, en general, los tratamientos para la hepatitis B y para la hepatitis C son tratamientos complejos, que varía la respuesta del huésped al tratamiento, también dependiendo de la cepa virológica que haya infectado a la persona, pero por lo general el tratamiento de la hepatitis C es un poco más sencillo que el de la hepatitis B. Bien, el virus de la hepatitis D es un virus ARN envuelto, es un virus defectuoso, que solamente va a infectar a células que presentan infección por virus B. La transmisión va a ser sexual y parenteral. Las personas de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad son los portadores crónicos de hepatitis B. Bueno, y acá tenemos dos conceptos para diferenciar, la coinfección y la superinfección. Coinfección es una persona que en el mismo acto sexual o en el mismo contacto con sangre de otra persona infectada, en el mismo momento se infecta del virus B y D, juntos. Por eso coinfección. Mientras que la superinfección se da en una persona que ya tiene una hepatitis B crónica y ahora se infecta por un virus, con un virus B. ¿Sí? En principio lo que tienen que saber es que el virus B es re infrecuente. El D y el E son re infrecuentes. Los que, si les preguntan, les van a preguntar del A, B y C. ¿Sí? Estos dos son muy infrecuentes. Pero bueno, sepan la diferencia entre esos dos conceptos y sepan cómo diferenciar desde el laboratorio la coinfección de la superinfección. Y sepan que la superinfección es más probable que dé lugar a una hepatitis D crónica. ¿Estamos? Bien, la coinfección BD se va a diagnosticar mediante antígeno S positivo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene hepatitis B. Anticuerpos antivirus D e IgM antígeno C del virus B positivos. ¿Estamos? Fíjense cómo la IgM anti-C del virus B va a ser muy importante porque me indica que recién esta persona se infectó con virus B. Ahora, en la superinfección voy a tener también el antígeno S positivo del virus B, también voy a tener los anticuerpos anti-D positivos, pero acá las IgM anti-virus C van a ser negativas. Lo que sí voy a encontrar en la superinfección, que no lo puse acá en la diapositiva, son las IgG anti-C, justamente porque es una infección, es una persona que ya tenía hepatitis B. Ya es crónica la B en esta persona.
Bien, otras pruebas útiles para establecer el diagnóstico de infección por virus D es la PCR. Bueno, tiende a ser más grave que la hepatitis B por sí sola y da lugar a una mayor probabilidad de hepatitis fulminante, de hepatitis crónica grave y de cirrosis. Bueno, y por último, el virus de la hepatitis C, como les mencioné previamente, es un virus muy infrecuente. Prácticamente todo lo que mencioné con respecto al virus A lo podríamos repetir acá. Fíjense que son dos virus prácticamente iguales, los dos son ARN desnudos, son virus que se transmiten por vía fecal oral y también tienen que ver con malas condiciones de higiene, aguas contaminadas, también pueden generar brotes, ¿sí? Y demás. Todas características muy similares a las mencionadas para el virus A. Por ahí, la particularidad del virus C es que puede presentarse como una colestasis, o sea, con una ictericia posthepática, con aumento de la bilirrubina directa, de la fosfatasa alcalina, ¿sí? Como si fuera un síndrome coledociano. ¿Estamos? Pero bueno, eso por ahí es más frecuente. Y otra característica del virus C que se vio, que en embarazadas tiende a generar mucha hepatitis fulminante, muy frecuentemente. Pero bueno, no es algo que tengan que saber ustedes porque en realidad hay muy poco conocido hasta hoy sobre el virus E. Así que en general, bueno, el diagnóstico se hace con anticuerpos, igual que el virus A, IgM antivirus E. Y es muy, muy infrecuente en nuestro medio. Bueno chicos, eso fue todo con respecto a esta clase de virus de las hepatitis. Cualquier duda que tengan, se comunican conmigo. Un saludo a todos.